A ver, ¿acaso nosotros ya estamos viviendo algún tipo de distopía tipo 1984, aunque es muy trillado eso? A ver, dependiendo de dónde vivas en el Ecuador, pues verás que a tu alrededor hay más o menos cámaras. Por ejemplo, ¿qué te parece esta cámara de aquí? Podría reconocer rostros, reconocer placas de vehículos, reconocer inclusive a criminales o índices delictivos. Esto depende, claro, de un modelo de entrenamiento basado en inteligencia artificial y de datos. Pero esas cámaras solo hay en avenidas grandes, no es como subirse al bus donde vas tranquilo, donde nadie te puede vigilar. Obviamente, excepto por estos amiguitos. Bien entrenadas estas camaritas también pueden reconocer rostros, pueden reconocer la distancia entre las personas y sobre todo si alguien podría hackear el sistema pudiera saber dónde tú estás a cada minuto del día. Llamémosle un gobierno de vigilancia. Ahora con los correctos datos, el correcto entrenamiento, las personas adecuadas y el tiempo adecuado, pues en realidad sí se puede hacer un buen análisis predictivo o si se quiere un buen seguimiento de las personas. Pero por ejemplo veamos esta camarilla de aquí, a ver. Podría tener todas las mismas funciones que vengo comentando, pero en realidad la inteligencia artificial es un compañero de evolución, por lo que su ética depende de quienes están detrás, así que analicemos un momento, a ver. Esta camarita de aquí podría estar enlazada con la UPC más cercana y podría mejorar en el control de los índices delictivos por parte de la policía. Adicional, si se da un correcto seguimiento de los buses, pues se puede tener un mayor control de la frecuencia y de ti. No es tan fácil vigilar a las personas, en realidad se necesita un mecanismo legal detrás, pero si nosotros vamos caminando por cualquier avenida podemos ya comenzar a ver que hay cierta distribución de cámaras fuera de los negocios. Lastimosamente los índices delictivos aquí son tal que las personas creen que a mayor vigilancia pues aumenta su sensación y su percepción de seguridad, pero también estas cámaras podrían ser utilizadas por las personas adecuadas para darle un seguimiento no solo a las personas, sino alrededor. Ahora claro, si nosotros hablamos aquí en Ecuador de que un sistema centralizado puede absolutamente acceder a cualquier cámara, inclusive de las casas, pues primero que nada su base de datos, su centro de cómputo debería estar aquí, y el EQ 911 pues no es una buena opción para hacer aquello. Menos mal todavía no vivimos en una distopía, porque tranquilamente hay muchísimos escenarios, muchísimos lugares donde nosotros podemos caminar y no nos encontramos cámaras, no nos encontramos vigilados, no nos encontramos con ningún sistema de seguimiento o de identificación de alguna manera. A ver, no estamos diciendo que en este momento ya se esté aplicando este sistema de vigilancia aquí en el Ecuador, en realidad solo podría ser aplicado para personas específicas y sinceramente ¿para qué? Nosotros ya tenemos celulares con datos biométricos, con conexión a internet, con conexión GPS y con redes sociales que tienen inteligencia artificial que cada minuto del día nos están analizando en base a métricas. Ahora, hay lugares como por ejemplo el Parque Bicentenario donde es para divertirse, para socializar, para tener áreas verdes, pero inclusive aquí nosotros tenemos cámaras de 360 grados que pueden ser utilizadas para todo lo que he venido diciendo. Aunque esta cámara de aquí es obvio ponerla por la estación de cuerpo de bomberos, y además como se ven en las noticias o como se conocerá aquí en el Ecuador hay lugares donde inclusive hasta el gobierno y la policía tienen dificultades al ingreso. Ahora, como he venido diciendo, el sistema de vigilancia no está fuera de las cámaras, sino es más simple accederlo a través de nuestro celular. Por ejemplo, este aplicativo nos podría ayudar en caso de una emergencia. Pero hay aplicativos que es difícil entender su lógica detrás, su código de programación y los accesos que en realidad necesita. Hoy en día inclusive es un peligro dar clic en un enlace que no conocemos, por eso detrás de todo este desarrollo y despliegue de inteligencia artificial y sus posibles funcionalidades futuras, ¿cuál es el papel de la ética? Es difícil definir a la ética de una manera pragmática y aplicable al mundo de hoy. Sin duda la inteligencia artificial tiene una capacidad gigante de cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Vivimos en una guerra geopolítica en la cual nosotros somos soldados digitales y parcialmente esclavos de un sistema que se alimenta de nuestros datos. Antes de estipular en un futuro donde se llegue a la inteligencia artificial general, inteligencia artificial fuerte, singularidad tecnológica o una biorevolución, primero debemos entender y cambiar el modo en el cual entendemos a los modelos de inteligencia artificial nosotros como usuarios. Es correcto hablar de libertad, derecho y privacidad cuando nosotros somos los que descargamos las aplicaciones, usamos internet y aceptamos los términos, condiciones y políticas de privacidad sin leer ¿acaso? No es correcto quitar la pequeña parte de culpa que nosotros como usuarios tenemos al usar estas herramientas de la modernidad. A la final quienes dan like, comentan, comparten contenido en redes sociales alimentan al monstruo de las Tech Company aumentando su propuesta única de valor y sus posibles aplicaciones bélico-militares obviamente. Pero antes de entrar en esto, ¿sirve de algo la ética cuando miles de millones de datos, por decir poco, ya son propiedad de las grandes empresas tecnológicas? Edward Bernays nos enseñó que la percepción de acción, así sea mínima por parte de las personas, les brinda una estabilidad y tranquilidad mental, cuando menos momentánea, obviamente.
Hablar de la ética en una sociedad hipervigilada o con capacidad de ser sugestionada y persuadida en base a deepfakes, fake news, manejo de emociones del usuario y posibles sistemas de rastreo y vigilancia electrónica gracias a la huella digital que nosotros mismos dejamos en Internet, pues en realidad es un inicio. Si se alcanza una masa crítica, se puede ejercer un control legal sobre nuestros propios datos, claro, asumiendo que no existe tráfico de influencias, chantajes por uso de información personal o acceso a información privilegiada. Casi la totalidad de aplicaciones o páginas web tienen la obligación de proporcionar toda la información que tengan de ti en caso de investigación por parte del Estado dominante, sea en esta parte del mundo o en cualquier otra. Y sí, las leyes y cuerpos orgánicos de cada país son un buen intento de disminuir la posible interferencia sociocultural. Menos mal, como somos en las redes, una pequeña, pero muy contundente parte de nosotros. No pensamos estar siendo vigilados, lo vemos como algo paranoico y en realidad lo es, salvo que todo comportamiento puede ser medible en base a métricas, donde observas al tener al frente una imagen, cuánto tiempo de tu vida pasas viendo cierto tipo de contenido, cuánto te demoras en leer una página de un libro, qué autor, cuántas páginas, cuáles son tus amigos, conocidos, a quién stalkeas, a quién envías más mensajes, qué publicaciones te gustan, cuáles denuncias, cuáles comentas, qué comentas. Esto y mil cosas más son parte del análisis normal que hacen las aplicaciones para mejorar la forma en la que interactúan con nosotros. Con los psicólogos correctos se puede tener un buen perfil de personalidad de las personas, esto como parte del trabajo de desarrollo de algoritmos predictivos obviamente, o la creación de un gemelo digital. Obviamente para probar cuál es la vía correcta de elaborar y segmentar los anuncios para aumentar el enganche, compra e inversión en este nuevo tipo de publicidad. Sinceramente me da un poco de ansiedad la posible interferencia que pueden llegar a tener este tipo de plataformas, herramientas y la inteligencia artificial en un futuro en la cultura de cada país, en la mente de cada persona. Necesitamos neuroderechos y una conciencia de unión en Latinoamérica. Se debe tener bastante cuidado de este tipo de tecnologías, al menos cuando nosotros no conocemos mucho cuál es el trasfondo o si no tenemos una inteligencia emocional adecuada, si es que no respetamos la opinión y privacidad del otro. Sabiendo que las redes sociales de fondo, su objetivo es engancharte el mayor tiempo posible en base a contenido que te gusta o al menos que te escandaliza lo suficiente como para interactuar con el algoritmo, pues podemos entender que la polarización de las personas es simplemente un efecto secundario de aplicar una tecnología que todavía no sabemos bien cómo funciona. A la final nosotros somos la primera generación que tenemos esto en la historia de la humanidad, entonces tenemos muchísimas cosas que todavía no entendemos ni conocemos, pero tenemos que investigarlas y saber a futuro para que nuestros hijos se jodan menos que nosotros. Pero a ver, un país, por ejemplo de Latinoamérica, es nada contra imperios tecnológicos que tienen tanto dinero como el Producto Interno Bruto de un país y personas pertenecientes a la élite intelectual trabajando para ellos. ¿Y la ética? Después de tanta pendejada que he dicho, ¿dónde entra la ética? ¿Qué hace la ética? ¿Qué tal si nosotros debemos sacrificar nuestra privacidad por el desarrollo de la mayoría? ¿Eso sería ético? ¿Y si nuestra individualidad es una lacra evolutiva y necesitamos adoptar una mente de colmena? ¿Es ético hacerlo? ¿Es ético no hacerlo? ¿Y si redefiniendo el concepto de privacidad y derechos humanos es la única vía que tenemos para preservar esta imperfecta pero muy eficiente democracia? Es decir, es obvio que necesitamos éticas, pero ¿y si la ética es la fachada para tener un desarrollo y despliegue de inteligencia artificial más limitado en comparación a las potencias tecnológicas que ya han desarrollado este tipo de modo de trabajo? ¿Y quieren ser los únicos que lo posean, tal vez? Este tipo de preguntas para algunos son importantes y para otros irrelevantes en realidad. Pero, ¿qué tal si no estamos haciendo la pregunta correcta y por eso nos chocamos con una pared de concreto? ¿Qué tal si nosotros en realidad no importamos tanto como creemos y solo somos una bala moderna? Es decir, ¿qué tal si nuestros datos pueden ser utilizados como base para entrenar a las futuras armas de destrucción? ¿Qué tal si nosotros hoy día ya somos responsables por la guerra del futuro? Es súper denso. Y la verdad ya me sentí bien tóxico pensando todas estas cosas negativas, así que, ¿qué piensas?